Hola, yo soy Juan Francisco Márquez, soy médico especialista en rehabilitación pediátrica y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algunas generalidades de la resonancia magnética y algunos ejemplos de su utilidad en el ámbito de rehabilitación, de fisioterapia, de terapia ocupacional. Sean todos y todas bienvenidos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema de generalidades de resonancia magnética. Tenemos que considerar que el fenómeno físico por el cual vamos a poder obtener estas imágenes de resonancia magnética, a diferencia de la radiografía y de la tomografía o incluso algunos estudios de medicina nuclear, ya no es radiación ionizante, de hecho es energía no ionizante. Y esto va a ser a través de un fenómeno físico por el cual las partículas como electrones, protones y los núcleos atómicos, especialmente de hidrógeno, van a alinearse a través de una energía, de un campo magnético potente que va a causar esta alineación. Una ventaja, y que la comentaremos un poco más adelante, pues es que al ser energía no ionizante, pues muchos de los efectos adversos y de las contraindicaciones que tienen la radiografía y la tomografía, esta no la tiene. Una vez que esos núcleos absorbieron la energía, y aquí vamos a encontrar como dos momentos de este campo magnético. Uno es cuando absorbe la energía, causa la resonancia de esos elementos. Cuando lo libera, y decimos que esa energía es liberada y es cuando se relaja, y esto nos va a causar una señal de resonancia magnética que a través del equipo va a ser captada como imagen de resonancia o como espectroscopía. Si nosotros nos imaginamos el cuerpo como si fuera limadura de hierro y el resonador como si pasáramos los imanes, pues veríamos que esta limadura de hierro se alinea a través de donde va ese imán. Algo muy parecido pasa con el campo magnético generado por imanes muy potentes de los resonadores y que al final de cuentas pues va a generar este campo magnético y estas imágenes. La intensidad de un resonador se mide en teslas y más o menos la equivalencia es que un tesla equivale a 10.000 Gauss. Esto resulta importante más allá de la cuestión física y de las personas que se dedican a esta parte de física médica, de poder saber el teslaje y demás. Para nosotros es importante en el sentido de poder preguntar cuántos teslas tiene un lugar a donde vamos a enviar o a referir a nuestros pacientes para la realización de una resonancia. Entre más teslas tenga, nos va a dar una imagen de mucho mayor, con cortes más finos y con imágenes más de mejor calidad. Entonces, para fines clínicos, podremos decir que ya un equipo de un Tesla, 1.5, 2, 3 Teslas, pues ya serían excelentes. De menos de un Tesla, pues bueno, a lo mejor sería muy básico y quizás sea un gasto innecesario porque no nos daría en muchas ocasiones lo que estamos buscando. De hecho, existen aparatos desde 0.02 Tesla hasta 8 Teslas. Incluso por ahí hay algunos que mencionan de 10 Teslas. Pero bueno, estos equipos de 4, 7, 8 y más Teslas se utilizan más en ensayos clínicos, en investigación. En nuestro país, en México, pues normalmente un equipo de 2 Teslas, pues 3 es bastante bueno. ¿Qué elementos técnicos indispensables necesitaríamos para poder tener un estudio de resonancia magnética? Pues el equipo, ¿no? Los imanes, el sistema de radiofrecuencia y un ordenador y el software a partir del cual se van a analizar y a guardar, aquí dice imprimir, pero bueno, también a guardar las imágenes de resonancia. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas? Bueno, aquí en las contraindicaciones absolutas, en muchos de estos 4 ítems tendríamos que considerar el depende, ¿no? Pero bueno, si hay dispositivos cardíacos como marcapasos o implantes cocleares y cuerpos extraños metálicos, por ejemplo, en un pacientito con implantes, ya sabemos, un niño que tiene hipoacusia severa y que profunda y que tiene el implante,
No es como que nos imaginemos que el implante va a salir volando, no necesariamente. La cuestión es que van a disfuncionar estos equipos por el campo electromagnético. Lo mismo prótesis valvulares cardíacas que no sean compatibles con resonancia. Y aquí viene el depende que les comentaba, porque tanto la presencia de cualquier elemento metálico como las prótesis valvulares tendremos que comentarla con el médico que lo colocó, con el cardiólogo, para poder decir, oye, ¿es factible realizar la resonancia o podríamos causarle algún daño a este pacientito? Entonces, aquí algo importante es preguntar y en dado caso, posponer una realización de resonancia hasta que no tengamos todos los datos respecto a estos dispositivos. En cuanto a los relativos, a diferencia de la radiación ionizante que encontrábamos en la radiografía o en la tomografía, donde sabíamos que era una contraindicación prácticamente absoluta para poder realizar a una embarazada, en este caso, va más ligado a cuestiones parecidas a las que encontraríamos en obesidad y claustrofobia, donde por el espacio del resonador, pues a lo mejor puede ser incómodo para el paciente. Tatuajes extensos, recordar que muchos tatuajes son a base de metales, entonces pudiera, si bien no nos imaginemos que va a salir volando pedacitos de metal a través del resonador o por el resonador, no, aquí más bien es porque puede calentarse y producir quemaduras y que por la zona donde se encuentra el pigmento, pues pudiera ser una quemadura que directamente sería de segundo grado. Y la principal limitación en prácticamente todo Latinoamérica va a ser el costo y la disponibilidad. Ahora, cuando nosotros tenemos un estudio, un reporte de resonancia magnética, nos van a dar tres modalidades. Nos van a dar la modalidad general, ¿no? Esta modalidad base, T1 y T2. Y aquí resulta importante en cuando hacemos la interpretación y cuando estamos revisando la resonancia. Recordar que las zonas, las imágenes que se ven más blancas, en todo lo que tiene que ver con radiación ionizante se llaman radioopacas. Y las más negras, en todo lo que tiene que ver con radiación ionizante, es radiolúcido. Para el caso de la resonancia, estas cuestiones radioopacas se denominarán hiperintensas. Entonces cambia el nombre. En la imagen de la izquierda, donde tenemos como este scouting, vamos a encontrar en más blanco el agua libre, le sigue en esta escala de grises hacia el negro la grasa, el hueso medular, la sustancia gris, blanca, músculo, etc. Pero ya cuando tenemos las T1 y T2, vean cómo hay una diferencia. En T1 se ve más blanco, más hiperintenso, la grasa, el hueso medular y hasta arriba están la sustancia gris y la sustancia blanca. Y ligamentos y de agua y demás está prácticamente en más tendente hacia el negro. Pero en T2, el agua se ve más, los líquidos se ven más hiperintensos. Entonces, si pusiéramos el ejemplo de una resonancia de cráneo, un scouting, donde lo diferenciaríamos de un T1 y de un T2, y donde veríamos, dependiendo de las estructuras que queramos revisar, por ejemplo, en T1, pues tendríamos un predominio hacia la evaluación de la sustancia gris y blanca. Y vean cómo aquí se ve perfectamente delimitado, muchísimo mejor que en la toma inicial. Se ve mucho mejor delimitado la sustancia gris de la sustancia blanca. Se ve muy, muy clarito todo esto. Pero ¿qué pasa con T2? Que lo que más se va a pintar hiperintenso va a ser el líquido, en este caso los ventrículos. Y si tuviéramos una zona de hemorragia, al ser líquido, sería más hiperintenso. Entonces nos van a permitir, cuando hacemos un comparativo entre uno y otro, el poder ver si una lesión es de origen hemorrágico o si es por un tumor, o si es un quiste, o si ese quiste está muy vascularizado, etc. Entonces, es importante que tengamos todas las modalidades para poder llegar a hacer un diagnóstico adecuado. Creo que esta es una imagen que ya en el comparativo puede ser de mucha utilidad para que veamos realmente la importancia de tener un estudio completo. Aquí ponemos un ejemplo de una tomografía en T1, en el lado izquierdo sin contraste y en el lado derecho con gadolinio, donde estaríamos haciendo más hiperintenso las zonas vasculares. Y aquí pues vemos una lesión que pues está más hiperintenso donde el gadolinio se está concentrando.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos de resonancia magnética, de estudios de resonancia magnética que son de utilidad común en el ámbito de la rehabilitación, de la fisioterapia y demás. Aquí tenemos, ya hablamos hablado de ello, el cráneo simple, la resonancia de cráneo simple, ya con sus modalidades T1 y T2, ya lo habíamos comentado, ya vimos la importancia. Aquí tenemos otra imagen de uno de mayor teslaje, uno de menor teslaje, pero incluso ven, aquí podemos observar múltiples estructuras que pues son de gran importancia para los que nos dedicamos al estudio y al seguimiento de niños, niñas, adultos mayores y demás que tienen alteraciones del sistema nervioso central. Otra de sus grandes utilidades es en el estudio de las patologías de columna. Aquí debemos de ser muy conscientes y es muy común escuchar que les dan diagnósticos de hernias de disco solo con una radiografía. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque si bien la radiografía nos puede dar datos indirectos de una discopatía, porque nos habla de un espacio disminuido y demás, si yo quiero ver las características, la extensión y demás de una posible lesión de disco, es la resonancia el estudio por excelencia. La resonancia magnética es el estudio por excelencia para tejidos blandos. Entonces, el disco intervertebral, pues tendrá que ser evaluado ya como protocolo serio a través de la resonancia magnética. Y su seguimiento tiene que ser por personas que sepan qué están pidiendo, por médicos que sepan qué están pidiendo y qué van a hacer con eso, ¿no? Entonces, recordar que muchos abombamientos pueden ser por personas inexpertas definidos como hernias e incluso ser operados, entre comillas, porque pues no requerían esa cirugía, ¿no? Aquí podemos ver, justo la resonancia nos permite identificar algunas cuestiones como la integridad de ese disco vertebral, de esa hidratación, y aquí ya vemos un disco que pues no solo está con una degeneración estructural, sino que también vemos que el interior de ese disco ya no está hidratado y por lo tanto estaremos pensando en un disco que tiene una lesión posiblemente crónica. Aquí vamos a ver un poco más adelante de las hernias de Schmorch, pero bueno, aquí es el comparativo entre un T1, T2 de una columna lumbar y aquí observamos pues todas las estructuras. Recordar que no existen lesiones medulares o bueno, aquí compresiones medulares de un disco que está en L5-S1. Recordemos que el cono medular está a nivel de L1, o sea, en general, en el borde, en los bordes de L1, ¿no? En el borde inferior de L1, podríamos decir, quizá en una persona ahí con alguna variante L2, pero en L4, L5 definitivamente no se encuentra ahí la columna, la médula espinal. Entonces, cuando por ahí luego nos dicen, es que me dijeron que te está comprimiendo la médula en una hernia de L5-S1, pues ya dudamos un poco de ese criterio. Para L5-S1, pues es caudequina y estamos hablando de nervios, ya no de médula, ya no de cono medular. Entonces, vamos a hablar con seriedad al respecto. Aquí otros ejemplos, ¿no? Donde vemos alguna masa aquí en columna cervical. Ven aquí en podríamos saber que es un T2 porque la zona del líquido cefalorraquídeo, aquí en médula, está pintada más hiperintensa, ¿no? Más blanca. Y aquí podemos ver una zona y unas flechitas donde nos está señalando algo que está por fuera de las meninges, por fuera de esta zona del líquido cefalorraquídeo. Aquí está más en el centro, la médula espinal, aquí sí, porque estamos en zona cervical, y podemos pensar que esto pudiera ser un hematoma, o pudiera ser, digo, ya viendo otras tomas, pudiera ser un tumor, etcétera. Entonces, vean cómo incluso los cortes pues nos van a dar mucho más información. Aquí también de una zona donde pudiéramos pensar de esta una hernia de disco que ya está protruyendo hacia arriba, y entonces a esta pues sí requeriría de una cirugía porque está haciendo una invasión hacia el conducto medular, ya en esta zona pues hacia un desplazamiento de los nervios. Aquí vemos una columna completa, bueno, estamos viendo desde prácticamente macizo facial hasta cadera y como vemos todas las estructuras, ¿no? Todo lo que sea tejidos blandos, a diferencia de óseo, aquí se ve perfectamente que es una gran ventaja, aunque es un estudio estático, pues nos da datos muy, muy valiosos. Les decía de las hernias de Schmorl. Las hernias de Schmorl son aquel tipo de hernia que en lugar de irse hacia anterior o posterior, se va a
hacia invadir un cuerpo vertebral. Y aquí vemos las hernias invadiendo al cuerpo vertebral inferior, superior. Y pues bueno, esto nos habla de una mala calidad ósea de esos cuerpos vertebrales. Y pues obviamente este es otro tipo de hernia. Aquí vemos cómo se verían las distintas modalidades. Y pues bueno, este requeriría de un seguimiento. Otra estructura que es muy útil evaluarla mediante resonancia magnética es el hombro. Y pues sabemos que las patologías de hombro son muy complejas. El hombro es muy latoso, ¿no? No lo podemos dejar en reposo absoluto, y también cuando empezamos actividad no podemos dejarle una actividad muy importante, porque entonces duele y el paciente lo deja de mover y se congela y demás. Entonces, el que podamos tener un diagnóstico preciso de los músculos del manguito rotador, de deltoides, del pectoral, de cuál es la distancia, acromioclavicular, de todas las articulaciones del hombro propiamente, de posibles pinzamientos y demás, pues es muy importante para poder planear cuál va a ser nuestra estrategia terapéutica. Aquí podemos ver también zonas de inflamación, vemos cómo hay como esa disección de zonas donde puede haber edema, y incluso podríamos encontrar zonas como aquí donde hay desgarres. Pudiéramos encontrar también fracturas que para otro tipo de estudios pudiera ser poco probable que se encontraran, y aquí pues vemos una fractura. Entonces, el estudio del hombro con resonancia magnética es de gran utilidad. Y otro donde definitivamente está en el top 3 de estudios es en la patología de rodilla. ¿Por qué? Porque justo estamos hablando de que la resonancia es excelente para la evaluación de tejidos blandos, pues en la rodilla tenemos los meniscos, ligamentos, tendones, tenemos el síndrome patelofemoral, tenemos músculos que se van a lesionar y que nos van a dar la patología de rodilla, y que justamente la vamos a evaluar a través de una resonancia. Entonces, prácticamente todos los que hemos tenido alguna lesión de rodilla, en algún momento nos dicen pues resonancia. Y si está inespecífica la maniobra para meniscopatía, pues resonancia, para que podamos evaluar esos meniscos y saber cuál es el tratamiento. Y aquí pues podemos ver incluso en esta imagen central una disminución del espacio patelofemoral, y aquí pues vemos todas las estructuras, ¿no? La grasa de Hoffa, los músculos, ligamentos, tendones, y más adelante vamos a ver que este menisco parecería tener una lesión. Es difícil verla en una sola toma, pero pues aquí vemos los meniscos, ¿no? Vamos a ver en un momentito más algunos otros ejemplos. Aquí vemos las distintas modalidades en T1, en T2, los cortes coronales, como podemos observar ver estas estructuras. Y vamos a ver aquí las lesiones de menisco. Recuerden que el menisco tiene 3 zonas por su vascularidad: zona blanca, roja en los bordes externos, roja blanca y blanca blanca, que tiene que ver con la vascularidad y por lo tanto también con la capacidad que tiene de curación espontánea, ¿no? En la zona blanca blanca, pues como no llega sangre, tampoco llegan todos los factores de coagulación y de recuperación. Y entonces prácticamente una lesión en la zona blanca blanca pues va a ser quirúrgica. Una roja roja, que sea una lesión horizontal, pues quizás si es chiquita y no da mucho problema, pues puede llegar a curar, pero requiere de un seguimiento. ¿Por qué decíamos esto aparte de la zona de la lesión? Otro ítem muy importante, otro elemento a considerar es el trazo de la lesión. Y aquí pues obviamente tendríamos que definitivamente apoyarnos del equipo multidisciplinario, de ortopedia, rehabilitación, radiología y demás. Pero pensemos que los meniscos son muy fuertes para recibir cargas axiales. Si nosotros lo imaginamos como un conjunto de fibras, que ya sabemos que los meniscos tienen esta configuración de fibras que van en múltiples direcciones, pero que en general lo podríamos ejemplificar como si tuviéramos una pila de hojas. Si a esa pila de hojas le cortamos de forma horizontal, está en el mismo eje de su principal de capacidad de carga, por lo tanto a lo mejor no tiene tanto problema. Pero si el trazo es vertical, es como si a ese paquete de hojas o a ese grupo de hojas lo partimos de forma vertical y le hacemos carga, se va a abrir, va a causar va a ser una lesión que difícilmente va a curar, a pesar de que lo dejemos
en reposo. Entonces, si estamos ante una lesión en asa de Valle, que es muy dolorosa, una lesión vertical o oblicua, y el paciente tiene sintomatología y ya tenemos una resonancia con lesión, la tiene que valorar el ortopedista. O sea, eso difícilmente va a salir con rehabilitación, ¿no? O sea, o en terapia. Tenemos que ser muy conscientes y también hacer optimización de los recursos del paciente y de las propias instituciones o de nuestras mismas clínicas. Si vemos una lesión así, mandémoslo con el ortopedista. No lo vamos a poder resolver nosotros al 100%. Eso ténganlo por seguro. Y si es una lesión en asa de balde y nosotros estamos dando terapia, solo le estamos haciendo perder tiempo al paciente. La tiene que valorar el ortopedista. ¿Mm? Entonces, eso pues se define obviamente con la resonancia. Aquí vemos tres fases de una curación de una lesión de menisco y la vemos en un estado inicial a los 24 meses y 48 meses, pero pues de un paciente que no fue intervenido quirúrgicamente. También es muy útil para lesiones del ligamento cruzado anterior. Aquí vemos, este es el ligamento cruzado anterior y donde están señalando las flechas, pues es la zona de lesión, aunque esta es una lesión parcial y de este lado tenemos una lesión completa. Aquí vemos una separación completa de este ligamento. Entonces, incluso la resonancia, la persona que lo realiza, el imagenólogo, el radiólogo, pues puede medir el porcentaje de lesión y de integridad de estos ligamentos y poder definir si es quirúrgico o manejo conservador. Otra de las utilidades de la resonancia es para resonancia abdominal. En algunos pacientes que pueden tener dolor inespecífico y demás, pues nos puede servir para identificar algunos cuadros sin necesidad de hacer una laparotomía exploradora. Y aquí pues vean algunos ejemplos de las, la trama vascular, bueno, de los vasos descendentes, de los vasos y de todo el componente hepático. Aquí se alcanza a ver todo en borde, un poco el borde cardíaco. Aquí, aunque ya no es de lo abdominal, pero vean cómo se alcanza a distinguir perfectamente el borde de grasa y músculos pequeñitos, ¿no? Es una paciente que tiene muy poco músculo, una masa muscular disminuida. Pero bueno, a nivel abdominal, pues podemos observar varias estructuras. Aquí otro ejemplo donde vemos un borde hepático que prácticamente está hasta el otro lado y que por clínica quizás sería muy difícil poder evaluar este borde hepático, ¿no? Entonces, podemos observar aquí cuál colon, pues todas las estructuras que están en la cavidad abdominal. El seguimiento de algunos padecimientos hepáticos, quistes, tumores, quistes que pueden ser de origen amibiano, bueno, lesiones amibianas antiguas, lesiones vasculares, etcétera. Entonces, para todos esos pacientes, resonancia magnética. Renales, imágenes renales, ya en otros videos hemos visto la importancia de la imagenología a nivel renal, sobre todo con medios de contraste, ¿no? Que nos permite hablar también de su funcionalidad, pero la resonancia nos habla de la estructura. Y aquí podemos ver toda la estructura muy, muy bonita dibujada. Otros ejemplos, quistes renales. La resonancia pélvica, pues bueno, todo lo que está en cavidad pélvica. Y finalmente llegamos a la resonancia magnética funcional, que esta resonancia magnética funcional es una técnica de neuroimagen que nos va a permitir detectar cambios fisiológicos, obviamente como su nombre lo dice, funcionales, dentro del cerebro y que va a estar relacionado con procesos mentales, por ejemplo, durante la ejecución de una tarea. Aquí vamos a encontrarlo como en dos perfiles principales. Uno en el ámbito de la investigación clínica básica de estos procesos cognitivos y el otro ya en la práctica clínica. Ahora, en investigación básica, nos va a permitir adentrarnos a esa relación entre cerebro y conducta. Todos hemos observado a lo mejor algún reportaje que dice, ¿cómo es que piensa un asesino serial, no? Y ya nos dice, pues se hicieron estudios de resonancia magnética funcional y se vio que tal área tenía una mayor funcionalidad y tal área tenía una menor funcionalidad. Bueno, ahí va la relación entre conducta y cerebro. También nos posibilita explorar desde la percepción sensorial y algunas cuestiones de juicios morales, problemas matemáticos, que vamos a hablar un poquito más adelante, que tiene que ver, por ejemplo, con la tractografía, pero ahorita vamos a hablar de eso. Permite también hacer distinciones entre funcionalidad de regiones específicas, sobre todo como nos vino la resonancia magnética funcional a hacer un cambio drástico en lo que teníamos, en lo que nos habían enseñado de forma tradicional con esta cuestión de que cada área cerebral tiene una tarea específica y nada más una y demás, esta cuestión
las áreas de Brodmann, la resonancia magnética funcional nos ha enseñado que no es tan tajante este corte. Realmente todas las actividades requieren una interacción de muchas áreas, pero sí hay áreas que son más, que tienen una mayor funcionalidad específica, ¿no? Y que a diferencia de Brodmann, pues no tuvimos que abrir cerebros. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es meterle una resonancia funcional, pedirle que haga una actividad y estar observando qué área se pinta más, ¿no? Que estos software que nos digan qué área tiene mayor actividad, mayor activación. Y eso pues obviamente con tareas específicas. Además de explorar diferencias entre poblaciones clínicas para definir algunos y seguir algunos trastornos neurológicos o psiquiátricos, y en el ámbito de la rehabilitación infantil se le ha dado mucho peso, por ejemplo, al seguimiento de trastornos como el déficit de atención, hiperactividad y el trastorno de espectro autista, que precisamente en la práctica clínica, aunque todavía no se ha generalizado, en la actualidad ya hay algunos lugares donde se pueden realizar algunos de estos estudios de resonancia, para poder ver cómo están esos niños, e incluso para trayectorias quirúrgicas y para programaciones quirúrgicas, donde al paciente se le pide que realice alguna actividad y vemos zonas que tengan conservación funcional para que el neurocirujano pueda decidir que esa área la mantiene o la quita. Aquí vemos un ejemplo de una resonancia magnética funcional donde vemos una lesión en esta zona izquierda y vemos la activación al solicitarle una tarea que está activando zonas occipitales y prefrontales, y pues que podríamos pensar, ¿no?, entre muchas otras, que pudiera ser alguna habilidad ojo-mano, ¿no? Y que entonces aquí en esta zona nos le está impidiendo, no sé, mover uno de las extremidades superiores, por decir algo. Obviamente aquí estamos adentrando, estamos haciendo una sospecha a través de lo que vemos, pero obviamente tendríamos que ver todo el estudio completo para poder definir con certeza. Aquí la importancia es que veamos cómo pinta de acuerdo a una actividad específica y de acuerdo a lo que nosotros le pedimos a ese equipo que haga que pinte esas imágenes a través de ese software. Igual podemos pedirle que haga la diferencia entre un lado y otro, entre una extremidad y otra, aquí entre pie derecho, mano derecha, mano izquierda, y cada una va a pintar de una zona diferente. Y aquí pues una especie de resumen de un estudio, ¿no? Donde nos dice ya todas las actividades y se hace el desglosado. Se le pidió realizar tal actividad y esto fue como se vio. Y ya veríamos las diferencias interlado. Les decía de esto de la tractografía, a diferencia de lo que hemos visto antes donde se pintan estas cuestiones de sustancia gris, la tractografía, como su nombre lo dice, nos va a dar la información funcional y estructural de los tractos, de la sustancia blanca, de las vías de comunicación. Y esto nos da no solamente imágenes muy bonitas, sino que nos abre toda una nueva experiencia clínica y de estudios auxiliares para el seguimiento de patologías, como pudiera ser precisamente los procesos mentales superiores afectados, trastorno de espectro autista, TDAH y demás, porque nos habla de cómo está comunicando ese cerebro con otras áreas. Aquí, por ejemplo, podemos ver como de un lado tiene un mayor volumen, del otro lado tiene un menor volumen, ¿no? Por decir algo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. De este lado igual, del lado derecho, con una tractografía afectada, donde tenemos una menor cantidad de fibras, de menor volumen, y del lado izquierdo, pues con una mayor activación. Solo como una cuestión de cultura general y de que vayamos hablando el mismo idioma, en las tractografías se va a hablar de un elemento que se denomina tensor de difusión. El tensor de difusión nos habla de cambios estructurales en corteza sensorial primaria, fibras de asociación, de proyección y de la comisura. Y en este caso, podríamos evaluarlo también en el marco de los trastornos de integración sensorial. Y vean qué bonitas imágenes. Aquí el equipo nos quita toda la sustancia gris y nos deja únicamente los tractos, todas las vías de comunicación. Vean la gran interconexión que tiene nuestro cerebro. Otro concepto importante es el factor de anisotropía, que cuando lo juntamos con este tensor de difusión nos va a hablar de una disminución del diámetro axonal, de los niveles de mielinización y de la densidad de sus fibras. Y otro concepto es la difusividad media, que nos va a hablar de un incremento o decremento de la velocidad de difusión. Todo esto nos habla de la estructura, de la microestructura cerebral y por lo tanto de la alteración o la integridad de las mismas. Aquí un ejemplo del fascículo frontooccipital inferior, que este se encarga del procesamiento visual, lectura y atención. Entonces, a lo mejor un paciente que nos llega por
alteraciones en la atención, no pone atención y no sabe leer y no alcanza a captarlo, y todo el tiempo está con problemas en la escuela porque no entiende nada, no pone atención, y hacemos una tractografía y encontramos que tiene una disminución. Y entonces no es que el niño no le quiera echar ganas, es que hay algo estructural que le está causando problemas. Algunos ejemplos, y aquí les pongo en amarillo, eh, algunos ejemplos que están ligados con trastornos como el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, el fascículo frontooccipital inferior se ha reconocido como que tiene una función de reconocimiento de objetos, interacción cognitivo-emocional, y que al estar alterado, pues nos va a tener una limitación en esta interacción entre emociones y cognición. El fascículo arcuato, que se ha vinculado con reconocimiento del lenguaje y que responder de forma apropiada a la capacidad de repetición, aprendizaje de nuevas palabras, prosodia, semántica, la transformación de fonemas a morfemas, percepción musical y escritura, y el fascículo uncinado a funciones como autorregulación, procesamiento de información nueva, autorregulación, evaluación de información emocional y comportamiento social. Y pues aquí vemos cómo se verían algunos de estos fascículos ya en una tractografía, junto con algunas zonas donde vemos alteración de la tractografía. Otros ejemplos de cómo se vería en un corte histológico y cómo se vería en una tractografía, porque es muy, muy valioso todo, que en lugar de que esperemos hacer esto post-mortem, pues lo veamos en vivo, ¿no? Y con mucho mejores datos que incluso un estudio histológico. Muy bien, pues y con eso terminaríamos este tema de generalidades y esta introducción a la resonancia magnética. Sin duda es uno de los estudios que en el ámbito de rehabilitación como equipo multidisciplinario más nos puede ser de utilidad, tanto diagnóstica como para el seguimiento de algunos pacientes, de muchas de las patologías que son muy, muy frecuentes en nuestro medio. Así que no es de dudar que estos estudios los veamos comúnmente y pues nos obliga a profundizar más en esta información. Que tengan un excelente día.